Listo. Hola, buen día. Nosotros nos correspondió el texto del debate metodológico de los 80-90. Los participantes somos Marcela Higuera y quien les habla, Angie Cajamarca. Entonces, esto pues es un análisis que miramos del enfoque ontológico y epistemológico en el servicio del trabajo social. Lo que pudimos mirar es la evaluación de las pautas de la intervención, que desde Mary Roismond pues tenía un enfoque más contemporáneo relacionado al servicio social. Allí pues fue donde buscó cómo complejizar unas pautas de intervención para que la práctica fuera un poco más eficiente. Ella fue la pionera social del diagnóstico, como le llamaban, social diagnostic, donde defendía el estudio, el diagnóstico y el tratamiento en esta época, pues era el servicio social. También manejábamos lo que era la trilogía, la metodológica, em, que se trataba del servicio social de caso de grupo y desarrollo también de la comunidad, donde pues se diferenciaban por los sujetos. Podemos ver también el punto del enfoque por objetos, que es la intervención según las áreas abstractas de salud, justicia y empresas, en este caso pues eran más instituciones. También nos mencionaba la lectura del movimiento de la reconceptualización en 1965, donde los esfuerzos pues era por la segmentación metodológica, donde buscaban un método común para, bueno, basado en la investigación, para que tuviera un diagnóstico, una planificación, una ejecución y por último una evaluación. Nos mencionaban pues tres países: Puerto Rico, que pues se enfocaba en un método integrado o polivalente, que era en 1969. En Chile, pues manejaban un método único y un método básico. También pues el método único en 1971, el método básico en 1969. Y Brasil, pues eran los documentos de Araxa en 1967 y Teresópolis en 1970, donde se desarrolló pues esta metodología. Bueno, y las propuestas dialécticas innovadoras que tenían dos enfoques, en los cuales pues, se destacaba la reconceptualización con la inspiración dialéctica. Esto pues incorporaba las perspectivas de clase y también pues, la participación de los sujetos. El método que lo llamaban BH, que era de Leila Lima Santos, de Brasil de 1993, y también había la intervención en la realidad de Boris Alexis Lima de Venezuela en 1986. Y nos mencionaba los límites de los modelos metodológicos. Pues ellos decían que a pesar de los avances que habían, estos modelos no superaban la naturalización de la realidad, la segmentación positivista y también el apriorismo metodológico. Se segmentaban tres partes: estaban la naturalización, la segmentación y por último el apriorismo. ¿Listo? Ya pues les va a seguir mi compañera Marcela para que les comente un poco más también cada uno. Listo, listo, muchas gracias, Angie. Y mira, entonces ya en este libro, en este texto, perdón, también encontramos lo que fue la segmentación y la deshistorización, que son las formulaciones metodológicas que a menudo recortan la realidad social, la despoli- la despolitizan, la descomocionalizan, perdiendo pues así el carácter histórico que estas conllevan. Em, esta racionalidad, que es la forma abstracta que mencionábamos anteriormente, influenciada por el positivismo, tiende a ver los procesos sociales como cosas independientes pues, de la voluntad humana y las desarticulaciones del contexto. La búsqueda de la especialización fragmentada con la realidad en cuestiones sociales, llevando pues a respuestas parciales
y cambios superficiales, sino como se necesitaban, que era profundidad. También hubo una separación positivista de la ciencia y la técnica, que fue pues la desarticulación entre el conocimiento y acción, teoría y práctica, que reproduce la división entre científicos y profesionales de campo. En este caso, pues el científico era la investigación teórica, leyes generales, y el profesional de campo, que era la práctica, sistematización y diagnóstico. Pues esto nos llevaba a una subalternidad técnica y pues a la reducción de la teoría de un conocimiento operativo, perdiendo la perspectiva de la totalidad. El apriorismo, perdón, el apriorismo metodológico fue el debate metodológico que define los métodos científicos, o sea, los métodos científicamente correctos, independientemente del objeto, mientras que la ontología pues deriva del método del objeto concreto. En este caso, el enfoque epistemológico, que vendría siendo un método definido a priori, independientemente del objeto real, basado en una lógica formal abstracta. Y el enfoque ontológico, que es un método derivado del objeto, basado en la razón crítico-dialéctica, que reproduce el movimiento de la realidad. Y ya más hacia un debate ontológico innovador, lo que mencionaba el texto era como romper con los vicios positivistas. El servicio social debía adoptar como un enfoque ontológico, superando la dictomanía que era teórico-práctica y el apriorismo metodológico. En este caso, romper la dicotomía era superar la separación entre teoría y práctica, reconociendo pues la implicación de esta. Ya superar la epistemología era asumir un debate ontológico, extrayendo el método pues del fenómeno en concreto como tal. Y pues las estrategias de intervención, que era definir las estrategias a partir de la realidad concreta que vivía pues la persona y pues no de los métodos que ya estaban establecidos. Esto fue lo que se habló en el texto, más que todo. Y ya como por última parte, el trabajo como categoría fundante, que dice que la ontología marciana establece como una categoría fundante del ser social, diferenciándolo del ser natural. En este caso también revelando su carácter de totalidad, historicidad y contradicción. También el trabajo como acción práctico-material en la teleológicamente dirigida es el momento esencial que conforma el ser social. Y ya en la sociedad capitalista, el trabajo se asocia a categorías como la división social, la plusvalía y la lucha de clases, que son fundamentales para comprender la realidad.